tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio. Me presento, soy Jacqueline Loaz, soy la directora de la Unidad de Género de TV Azteca y fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Estos encuentros de análisis interdisciplinario sobre las elecciones en México, que organiza de manera conjunta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, a través del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación y del portal informativo Político MX. En nuestro país, bien lo sabemos todas y todos, las mujeres apenas a partir de 1953 hemos podido ejercer nuestro derecho al voto y a ser votadas. Cuando oigo siempre la fecha de 1953, no puedo dejar de pensar en que mi abuela no votó y que mi madre, cuando cumplió 18 años, tampoco pudo ejercer su voto. Sin duda, a partir de ese momento a la fecha, pues se han venido una serie de acciones afirmativas que sí, ciertamente nos han permitido a las mujeres incorporarnos de manera plena, abierta a estos espacios y estos cargos de representación proporcional en nuestra sociedad. Ahora vemos con cierta naturalidad, y digo cierta naturalidad, todavía a quien les cuesta trabajo, ¿verdad? Pero la existencia de mujeres candidatas a cargos de regidoras, síndicas, diputadas, gobernadoras y muchos otros que tenemos en la posibilidad de esta participación. Pero pues, a pesar de esta situación y de los mandatos de ley que tenemos, desafortunadamente persisten dolorosas conductas que rechazan, que no quieren aceptar, que no quieren reconocer, que no quieren ver la igualdad ante la ley que tenemos las mujeres, los hombres y las mujeres, y en donde se mantienen prácticas estereotipadas, prácticas profundamente violentas, ya sean en las campañas electorales o durante el ejercicio de estos cargos. Es por ello que en esta mesa se va a discutir y vamos a hablar sobre la violencia política por cuestiones de género, como uno de los temas indiscutiblemente centrales de cara a estas elecciones intermedias 2021. Le doy la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestras cuatro ponentes y a nuestro ponente. Hoy nos va a acompañar Carla Hombri, nos va a acompañar también Héctor Díaz Santana, Carolina Mónica Aguilas estará con nosotros y Georgina Cárdenas Acosta. Después, ya una vez que todos y todas hayan participado, les voy a pedir a quienes nos están acompañando el día de hoy, manden sus preguntas. El equipo las estaremos recibiendo por acá, pero al final las distribuiremos según nos hayan llegado por parte de ustedes. Así que sin más, pues damos inicio a esta charla. Carla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y es tu momento de participar. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, por supuesto, la invitación realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México para participar en este ciclo de conversatorios denominado Encuentros 2021, la elección explicada. Pues el tema que ahora, digamos, nos reúne es un tema muy relevante para este proceso electoral, el proceso electoral más grande que tendremos en nuestra historia democrática, por el número de cargos a elegir, más de 20,000, por el número de ciudadanas y ciudadanos que podrán votar, cerca de 93 millones, también porque se implementa por primera vez, avalado por el INE, el voto en el extranjero por internet,
ya lo habíamos hecho otros institutos locales, y por dos temas centrales. El primero, pues organizar elecciones en una pandemia, que cambia, por supuesto, de tajo la forma que organizamos y que digamos, entramos en contacto con la ciudadanía, los capacitamos, las capacitamos, hemos asumido y adoptado distintos protocolos para cuidar la salud tanto de la ciudadanía como de las y los funcionarios del INE, y dos temas centrales en este proceso electoral. El primero, pues la garantía del cumplimiento del principio constitucional de paridad total, aprobado pues por esta primera legislatura de la paridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, y por supuesto todo este marco normativo para combatir y tener mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Y en este caso, diré primero que estamos todavía apenas por cumplir un año de que se aprobó esta gran reforma. Esta reforma hace cosas importantes porque define qué es la violencia política en razón de género y hace algo muy importante, que es tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género como un delito. Este fue el tema central que detuvo la reforma, más de 40 iniciativas y varios años de muchas mujeres y hombres aliados redactando, cabildeando y demás. Y lo que detenía era que cuando empezamos a visibilizar la violencia política a partir de la obligación constitucional de postular en forma paritaria a hombres y mujeres, vimos que se empezaban a visibilizar los casos de violencia política. Así que primero creamos este protocolo para atender la violencia política desde el Tribunal Electoral, el INE, la FEPADE, en otras autoridades, y nos dimos cuenta desde ese momento que así hacía falta el delito, el tipo penal de violencia política. Ya lo tenemos, pero habría que decir que esto fue cerrazón claramente de hombres, de aquel que ocupaba la Consejería Jurídica del Gobierno de la República anterior, que se negó a que hubiera un tipo penal de violencia política porque no quería magistradas locas persiguiendo pobres políticos que acosaran o violentaran a las mujeres. Ya tenemos este marco normativo, implicó modificación a 8 distintas leyes para establecer responsabilidades, para establecer atribuciones nuevas, tanto a autoridades electorales, pero también a otra serie de autoridades, y el concepto violencia política en razón de género. ¿Y qué es esta violencia política en razón de género? Toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en esfera pública y privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, y ahora ya se divide tanto políticos como electorales, tanto los de procesos electorales relacionados también con partidos políticos, pero también ya de mujeres que están en ejercicio de cargos públicos, y por supuesto, pues se trata de que las mujeres no tengan acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, también de que limitarles el acceso o ejercicio a las prerrogativas cuando se tratan de precandidaturas, candidaturas o diversos cargos o funciones públicas para las cuales han sido designadas. Esta violencia política, además, esta definición está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20 bis, que establece también 20 conductas o conductas y omisiones que constituyen violencia política en razón de género. Algunos de estos supuestos es, por supuesto, obstaculizar las campañas para que no se desarrollen en condiciones de igualdad, imponer con base en estereotipos de género actividades distintas a las atribuciones propias del cargo para el que la mujer fue postulada o el que ocupa, ejercer desde luego violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial, y ahora se acaban de incorporar en la Cámara de Diputados y Diputadas también la violencia mediática y digital. Falta que el Senado avale también esta incorporación. Amenazar o intimidar a una mujer, sus familiares o su equipo cercano de trabajo para inducir a que renuncie a la postulación a un cargo o de hecho también a un cargo. Y algo que hemos visto también frecuentemente, desafortunadamente, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones con objeto de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política o para ejercer un cargo público con base en estereotipos de género.
Es importante decir que ahora las mujeres tienen 4 vías para denunciar la violencia política en razón de género. Una administrativa, pues establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 57, que establece la posibilidad de presentar denuncias ante los órganos internos de control cuando las personas sean servidoras públicas y estén siendo violentadas por personas que también integren este servicio público. La vía penal electoral, con la presentación de denuncias de violencia política ante las fiscalías de delitos electorales, tanto la federal como de las entidades federativas. Y la tercera, una vía que hemos denominado mixta, que se detona a partir de la presentación de una queja o una denuncia ante una autoridad administrativa electoral, el INE o los institutos locales, y que se resuelve en sede jurisdiccional, es decir, por los tribunales electorales, y una vía puramente jurisdiccional por la presentación de una juicio de protección de derechos de la ciudadanía estrictamente o especialmente creada para atender los casos de violencia política. ¿Qué hemos hecho para aterrizar o materializar esta reforma en este proceso electoral? El primero, crear y aprobar un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género, con un procedimiento especial sancionador, que por supuesto tiene que ser muy corto y resolverse y desahogarse muy rápidamente, que incluye perspectiva de género, análisis de riesgo, planes de seguridad, víctimas directas, indirectas y potenciales, tutela preventiva, por supuesto medidas cautelares para prevenir daños irreparables en cualquier momento y pudiendo hacer cesar cualquier acto que pueda entrañar una violación o afectación al ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Estas las resuelve o las otorga la Comisión de Quejas y Denuncias. También medidas de protección para evitar poner en riesgo la vida, la integridad o la seguridad de las mujeres o de sus equipos cercanos de trabajo. También se ha implementado un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, es una novedad en este proceso electoral. Entonces, a las autoridades administrativas electorales a entrar en este registro, ver si las personas que nos están postulando están registradas y determinar si cumple con uno de los requisitos de elegibilidad, que es tener un modo honesto de vida. Si no se tiene... Si se hace este análisis respecto a la conducta y se arriba a la conclusión de que no se cumple con este requisito, claramente se puede negar una candidatura a una persona que ha violentado a una mujer y además también se le puede retirar la candidatura en caso de que en un primer momento haya sido registrada un cargo de elección popular. Estos lineamientos para echar a andar este registro establecen también agravantes, por ejemplo, cuando dicha violencia la cometan personas servidoras públicas, aspirante a una candidatura, precandidatura o candidatura, y también, por supuesto, cuando la cometen profesionales de los medios de comunicación por el impacto que tiene la violencia contra las mujeres en estos medios de comunicación, y también cuando es ejercida en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, una mujer adulta, una mujer afromexicana, una mujer de la diversidad sexual o una mujer con discapacidad. En este registro encontraremos el nombre de la persona sancionada, el sexo, si está aspirando a alguna precandidatura o candidatura, o si es servidor o servidora pública, el ámbito territorial, el número de expediente, la sentencia o la resolución, una liga a esta sentencia o resolución, la conducta por la que se le sanciona, la sanción y la permanencia en el registro. Hasta ahora, en este proceso electoral, hasta la semana pasada, teníamos ya registradas 19 personas, 15 hombres y 4 mujeres, porque sí, también las mujeres violentan a otras mujeres en el ejercicio de sus derechos electorales. Los casos con más personas sancionadas por violencia política son Campeche, Quintana Roo y Veracruz. Veracruz, además, con reincidencia de un hombre que ya ha sido sancionado 3 veces, me parece, por violentar políticamente a una mujer, 2 en Yucatán, 1 en Hidalgo, 1 en Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tabasco, 1 en cada uno de estos. Y este registro también nos establece
Por ejemplo, si la persona que violenta ostenta un cargo de elección popular, es un servidor o servidora pública. También, ¿dónde se está cometiendo este tipo de violencia? En el ámbito estatal es el 52% y en el ámbito municipal el 47%. Por eso es que siempre digo que hay que tener una lupa especial en la participación de las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y también quién es el órgano que resuelve estos temas, y por el propio diseño de los procedimientos especiales sancionadores, los órganos que más han resuelto estos temas son los tribunales electorales. Los soples, solamente 4 de ellos en las entidades federativas tienen la atribución de desahogar y resolver estos procedimientos y además imponer sanciones. Y, por supuesto, si se analizó el requisito de elegibilidad consistente en tener un modo honesto de vida. Y, obviamente, pues todavía por la etapa del proceso electoral en la que estábamos, todavía no había muchas de estas sentencias y resoluciones que analizaran el modo honesto de vida. Así que creo que es un momento importante para decir que es fundamental que las mujeres denuncien la violencia política. Por otra parte, de conformidad con la ley, aprobamos los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de género. Esto obliga a que tengan que tener órganos con autonomía técnica para desahogar estas quejas en materia de violencia política, no las instancias intrapartidarias de justicia, otras distintas, órganos para asesorar mujeres, tienen que capacitar a su militancia respecto a este tema, tener campañas también para sensibilizar sobre estos temas, medidas de reparación integral, y establecimos 2 temas importantes. Uno, que es una forma o las primeras en las que se violenta desde los partidos políticos a las mujeres, que es, bueno, ok, cumplo con mi obligación de registrarte, pero no te doy recursos para tu campaña. Todas las personas que se postulen a un cargo de elección popular firmen una declaración de buena fe y bajo protesta de decir verdad, que no han sido condenadas por violencia familiar, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o por ser personas deudoras alimentarias morosas. ¿Y por qué? Porque esto incide en elevar el nivel de representación en nuestros órganos del Estado, para que personas que violenten a las mujeres, no desde un escaño o desde un cargo público y protegidos por el fuero, sigan violentando mujeres. Hemos implementado este monitoreo que se hace siempre de los espacios noticiosos en radio y televisión para ver cómo se reportan las actividades tanto de partidos como de campañas. En 2018 ya se incorporó un tema de equidad de género y tuvimos hace unas semanas en Consejo General este informe que justamente lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que me gustaría resaltar 2 temas importantes. Primero, que en general prefieren no señalar el género de la persona, no dicen si es candidata o candidato, sino que se refieren, por ejemplo, a ya iniciaron las precampañas para postularse a tales cargos, en fin. Pero cuando establecen el género, se dedica el triple de tiempo a precampañas de hombres que de mujeres. Además, en 2,418 menciones que no se especificó el género, pero cuando se hizo, en 194 de los casos se refieren solo a mujeres y en 803 a hombres. Y para cerrar este tema de violencia política, diría que denunciar la violencia política y que desde las autoridades electorales ninguna mujer violentada políticamente tiene que quedar sin la protección y sin poder ejercer sus derechos en contextos libres de violencia. Gran explicación de cómo está el andamiaje en el marco legal, en el acceso que están cubriendo ustedes hoy por día, precisamente para que las mujeres podamos participar en nuestra vida política. No deja de llamarme la atención cuando tú mencionas 22 conductas que pueden poner obstáculo para la participación de las mujeres. 22. Es decir, no estamos hablando solamente de algunos hallazgos que se haya hecho, sino de todo un recorrido. Y bueno, cómo marcar esta importancia de la participación, de la protección y pues del reconocimiento de todas las formas de ser mujer. Yo te agradezco muchísimo que nos compartieras. Llega el momento de Héctor
Díaz Santana. Héctor, bienvenido, muchas gracias. El agradecido soy yo. Primeramente quiero reconocer la invitación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a participar en este foro. Yo quisiera iniciar esta presentación estableciendo una premisa. La atención de la violencia política de género tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser una labor bien estructurada, bien fundamentada, con una proyección de corto, mediano y de largo plazo. En ese sentido, México, a diferencia de otros países latinoamericanos, ha llegado un poquito tarde a la agenda digamos, a la agenda necesaria para atender los temas de carácter de equidad de género y los temas también de violencia política de género. Muy bien lo dijo Jacqueline, las acciones afirmativas creo que han sido un elemento fundamental y que han dado resultados. Prueba de ello es que al menos tenemos la paridad en el Congreso, en el Senado. La agenda todavía existe un déficit. ¿Por qué? Porque a nivel de gobernaturas y sobre todo gobiernos locales existe todavía una clara desproporcionalidad que seguramente es necesario atenderla. En este tema yo, bueno, principalmente felicito a Carla. Carla dio una exposición bastante contundente sobre las acciones que ahora se tienen para atender el tema de violencia política de género, pero también hay que considerar que este tema, y lo reitero, México llegó un poco tarde. ¿Y por qué llegó un poco tarde? Porque en el año 1979 fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW. 1979. Estamos hablando que ya pasaron casi 41 años y hasta el año 2020 tuvimos una reforma estructural que atiende, al menos de manera legislativa, el tema de violencia política de género. Posteriormente, en el año 1994, con la Comisión Interamericana de las Mujeres, en la Convención para prevenir y sancionar y erradicar la violencia de Belén do Pará, se estableció una agenda institucional, una agenda muy efectiva, una agenda que en un abanico de posibilidades integraba de manera clara y precisa los temas que era necesario atender. Como ustedes saben, en México en el año 2007 tuvimos por primera vez la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, una ley singular, particular, que trató diversas aristas para la integración de la mujer, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito social, en el ámbito de la integración total, pero sobre todo creo que fue una ley fundamental para generar la primera agenda en la materia. Y a continuación me voy a permitir presentar a Carolina Mónica Gilas, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la presentación. Muchas gracias a la facultad y los organizadores por la invitación, y pues, es un enorme gusto coincidir en este espacio. Yo quisiera retomar algunas de las ideas que han comentado los dos, que han comentado Carla y Héctor previamente, en particular refiriéndose a la diversidad de las modalidades, de los tipos de violencia política que podemos encontrar, que ocurren en contra de las mujeres y con frecuencia ocurren por razones de género. Yo creo que como podemos hablar desde, como decía Héctor, desde incluso pues, micromachismos, ¿no? Desde esas conductas que antes, hace poco incluso, pasaban desapercibidas porque las teníamos completamente naturalizados como una manera distinta de tratar a los hombres y a las mujeres en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo también, por supuesto, en la política, como podemos encontrar cuestiones de propaganda estereotipada, desigualdades en acceso al financiamiento público, lenguaje sexista, pero también humillaciones, insultos, amenazas, intimidación, agresiones físicas, sexuales, violación e incluso asesinatos. Yo creo que el hecho de que la violencia es tan diversa, que se presenta en tantos tipos y modalidades, creo que nos obliga a analizarla o mirarla en dos contextos. Esos dos contextos son la violencia política a secas y también la violencia de género estructural que tenemos en nuestra sociedad. Me voy a referir primero a la violencia política a secas. O sea, México es un país muy violento.
hay mucha violencia en general, cotidiana, de diferentes tipos, y también hay muchísima violencia política. Los datos de la consultora que estaba citando Héctor Acerato de ETELEC hablan de que en las elecciones de 2018, en el proceso 2018, ellos han identificado 774 agresiones de diversos tipos contra las personas políticas, y entre ellas 152 asesinatos. En lo que va de este proceso, contando desde septiembre del año pasado a la fecha, han identificado 238 agresiones, entre ellas 61 asesinatos, incluyendo el de Ivonne Gallegos, que nos estremeció a todas y a todos apenas el sábado pasado. Entonces, ese contexto de alta incidencia de la violencia en el ejercicio de la política en general es un panorama, es un factor dentro del cual o a través del cual y con relación al cual tenemos que leer lo que les ocurre a las mujeres. Es decir, no siempre la violencia que enfrentan las mujeres es una violencia en razón de género, es decir, ocurrida o generada por el mero hecho de ser mujeres. O sea, las mujeres llegan a ser amenazadas, intimidadas, violentadas, acosadas de diferentes maneras porque no quieren que las mujeres lleguen, pero también en ocasiones porque simplemente representan a los oponentes políticos, ¿no? Y también los datos de ese mismo índice de violencia política nos apuntan a que el 80%, al menos en lo que va de septiembre a la fecha, de la incidencia de la violencia ocurre en contra de personas pertenecientes a las opciones políticas opositoras en los municipios, ¿no? Obviamente en todas las configuraciones posibles. Se va a discutir y vamos a hablar sobre la violencia política por cuestiones de género, como uno de los temas indiscutiblemente centrales de cara a estas elecciones intermedias 2021. Hoy nos va a acompañar Carla Hombri, nos va a acompañar también Héctor Díaz Santana, Carolina Mónica Aguilas estará con nosotros y Georgina Cárdenas Acosta. Quisieran saber cuáles serían los retos para el INE para sancionar la violencia política de género. Sí, te diría que los retos no solamente es sancionar, creo que también, pues llegó un poco tarde esta reforma, no tenemos ni un año con ella, pero creo que también hay que incidir en la prevención de la violencia política en razón de género, en la sensibilización de cómo se violenta políticamente a las mujeres. Y claro, es importante hacerles saber a todas las mujeres en nuestro país que hoy sí pasan cosas. Hoy se puede retirar una candidatura, hoy se puede sancionar económicamente, e incluso una persona puede acabar en la cárcel por cometer violencia política en razón de género. Hay que usar los mecanismos que tenemos, después tendremos que evaluar si son los adecuados, si hay que reformarlos, si hay que profundizar en alguna cuestión, y por eso hemos también aprobado esta serie de mecanismos para aterrizar esta reforma en materia de violencia política. ¿Qué pasó? Del 2007 a la fecha, como muy bien lo dijo Carla, se hicieron algunas propuestas. En el año 2014 se formó una comisión importante en el Senado. Estuvieron trabajando senadoras de todos los partidos políticos donde coincidieron, y por diferencias en tema de la forma de las leyes que había que modificar, parece ser que no hubo coincidencias. Y en ese sentido era mucho más fácil, en lugar de tratar de modificar 6, 7, 8 leyes al mismo tiempo, creo que faltó un poquito de voluntad política para incorporar una serie de acciones que sentaran las bases estructurales y que nos permitieran con madurez llegar a procesos electorales donde los derechos de la mujer sean una realidad y sobre todo la prevención del delito. Y quisiera señalar la convención de Perú del año 2015. ¿Por qué? Porque esa convención fue muy importante, porque no solamente en la convención se estableció la necesidad de impulsar normas legislativas, sino que integró una serie de acciones muy puntuales de una agenda institucional. ¿Cuáles acciones? Generar investigaciones sobre temas de violencia, diseñar alertadores, empezar con planes de capacitación, incorporar a los presupuestos públicos, digamos, parte de la finanza
de del área gubernamental muy clara, invitar a los partidos políticos a crear instrumentos internos y externos en contra de la violencia política, trabajar sobre los medios de comunicación para promover y difundir los derechos y sobre todo creo que es importante crear o incorporar mecanismos de evaluación. Esta agenda de Perú fue fundamental y es la agenda que ahora se está siguiendo, yo diría un poco tarde, porque hasta el 2020 se estableció de manera normativa. Pero quiero llamar la atención, por ejemplo, Bolivia, en el año 2009, con la ley 243, fue la primera ley que estableció delitos contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Y bueno, ya estamos en un marco normativo. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar a la reflexión? Yo creo que el primer término es la clasificación de la violencia. Generalmente nos focalizamos mucho en el tema de violencia física, cuando hay que entender temas de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia política, de violencia sexual y lo que llama Bourdieu de la violencia simbólica, que esto tiene que ver con estereotipas y sobre todo con pautas culturales que se replican y que no abonan o no ayudan a una integración total de la ciudadanía. Y también en estos parámetros, cuando hablamos de los tipos de violencia, también tenemos que hacer una reflexión sobre los tipos de violencia, o sea, sobre la intensidad de la violencia. Y podemos encontrar desde la violencia que se ve, digamos, malamente como cotidiana, lo que puede ser el acoso, la destrucción de la imagen pública, o hasta la agresividad de fuera de control. Y le voy a dar ahora la palabra a Georgina Cárdenas Acosta. Yo solamente voy a compartir como algunas reflexiones respecto al tema, respecto que, bueno, pues al análisis de las raíces estructurantes, las consecuencias y los efectos de la violencia política contra las mujeres en razón de género, desde una perspectiva académica, realmente estamos hablando de un viejo problema al que le estamos haciendo nuevas preguntas. La violencia política contra las mujeres como concepto académico es polisémico y las investigaciones al respecto son cada vez más, son amplias y sobre todo en vísperas de procesos electorales, ¿no? Si bien los enfoques para el análisis de la violencia política contra las mujeres pueden ser múltiples, hay una situación que subyace y es la exclusión y la discriminación de las mujeres en la esfera pública. Y bueno, pues aquí ya han mencionado algunas cosas, como que en México la mayoría de las entidades federativas ya han tratado de ajustar sus marcos normativos, pero las mujeres siguen enfrentando obstáculos estructurales que condicionan la igualdad sustantiva, que se enmarca en una democracia representativa, intercultural y paritaria. Y bueno, pues mencionar que hay una serie de acciones que se han hecho tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Por ejemplo, en el ámbito internacional, ya mencionamos aquí, hubo una serie de consensos regionales, instrumentos normativos como la norma marco para consolidar la democracia paritaria, la Declaración sobre la Violencia y Acoso Político contra las Mujeres, etcétera, la Agenda 2030, pero a nivel nacional también se ha hecho cantidad de trabajo. Se hizo un protocolo en su momento para atender la violencia, trabajaron diferentes instituciones y bueno, pues también se llevó a cabo el violentómetro. Insisto, hay toda una serie de acciones para la atención de este fenómeno, pero es un fenómeno que necesita un seguimiento sistemático, ¿no? Porque es un tema legal súper dinámico, tanto los lineamientos institucionales como las acciones legales, las tesis, las sentencias y las jurisprudencias, porque estas se van generando sistemáticamente. Y entonces, bueno, pues esto es producto de un creciente conocimiento de la problemática por parte de quienes la padecen y también que se está promoviendo que haya una cultura de la denuncia, ¿no? Entonces es posible que cuando algunos de los escritos que todas las personas que aquí estamos publicando salgan, posiblemente ya hasta sean un poco obsoletos, porque en serio este tema es muy dinámico. Y bueno, pues
A mí me gustaría recuperar un poco la experiencia de Bolivia, en el sentido de que aquí todo el mundo ya sabemos que Bolivia fue el primer país que incorpora en su legislación esta ley, pero algo que me parece muy relevante es que ya realizan un diagnóstico a 6 años de la aplicación, y me parece que México sí tiene que mirar lo que allí pasó. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, se reconoce que la violencia es grave contra las mujeres, pero se identifica que hay un predominio al rechazo, a la desestimación de las denuncias, que hay falta de medidas de protección, hay insuficiente atención y patrocinio de las instancias promotoras de las denuncias, hay un amplio desconocimiento de la ley, y todo esto es contrario a la lógica de erradicación de la violencia, y esto posibilita impunidad en un delito que afecta a las mujeres en su participación en la vida política. Entonces, en este sentido, se plantea la necesidad de implementar eficientemente políticas públicas contra lo que ellas llaman acoso y violencia política contra las mujeres, así como la garantía de un desarrollo de una cultura de institucionalidad que aplique la debida diligencia en la atención de casos, a través de personas operadoras, especializadas, sensibilizadas y comprometidas contra la lucha, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parecía importante mencionar, porque sí tenemos que mirar las experiencias internacionales. Sabemos que hasta este momento, en sus marcos legales, esta violencia ya se incorporó en Argentina, en El Salvador, en Bolivia, en Panamá, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, y bueno, México ha llegado tarde, como aquí ya lo hemos mencionado, o digamos, vamos a decirlo en positivo, hemos llegado de forma reciente, ¿no? Hay que reconocerlo. En México, la agenda de la violencia política la ha llevado el Instituto Nacional Electoral. Sí, a esto hay que reconocerlo. El instituto convocó a hacer el primer protocolo, que también participó el Tribunal Electoral, FEPADE, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y este fue un precedente significativo e importante en el 2018 que te permitió al menos poner en la agenda pública el tema de la violencia, y yo creo que fue bastante bueno. En el año 2020, cuando se hace la gran reforma, se tuvieron que modificar 8 leyes, desde la Ley General de Acceso, la Ley Electoral, la Ley de los Sistemas de Medio de Impugnación, la Ley de Partidos Políticos, la Ley también en general en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía Electoral, la del Poder Judicial, y también una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Creo que esto fue muy importante porque abrió un abanico muy amplio sobre lo que es violencia y sobre todo sobre las obligaciones institucionales que tenía el Estado. Y muy bien ya lo definió Carla. La violencia política de género puede ser una acción, omisión, tolerancia, tolerar, permitir, la que se ejerce dentro de la esfera pública y privada. Creo que eso fue buenísimo, porque también en los espacios privados puede haber esta violencia política, y también se da en diversos tipos de actos que limitan los derechos políticos de las mujeres. Muy bien, lo establece Carla, fueron 22 fracciones, y de estas además establece, yo creo que es algo muy importante, lo que le llaman medidas de protección. Y estas medidas de protección es lo que ahora tenemos que focalizar. ¿Por qué? Porque son medidas de protección que le llaman de emergencia, preventivas, de naturaleza civil, y sobre todo las que tienen como acción fundamental evitar el riesgo y garantizar la seguridad de las candidatas. Creo que esto ha sido una agenda. ¿Por qué? Porque esta agenda difícilmente le puede corresponder al Instituto Nacional Electoral. Para tener medidas de protección hay que sumar los esfuerzos de las áreas vinculadas a seguridad y justicia, a la procuración de justicia, áreas como de política social, como puede ser el DIF, de acciones que en un momento dado se deben de hacer de manera inmediata. Además, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en estos parámetros varias premisas. La primera, que todo se tiene que
desarrollar o desempeñar por parte de las instituciones públicas, apegándose a los derechos humanos y de género, tener muy claro la perspectiva de género, incorporar protocolos especializados para poder en un momento dado atender de manera adecuada, tener mecanismos de atención a víctimas, tener mecanismos de orientación, generar cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, elaborar una serie de convenios y acuerdos de cooperación intergubernamentales y también con el sector privado, y lo que muy bien comentó Carla, crear un registro público de las agresiones. Y en ese sentido, creo que, para no caer en reiteraciones, lo que se necesita es construir una agenda integral que el INE muy bien ya la ha definido y que está trabajando en la materia, pero una agenda integral que considere algunas cosas particulares. ¿Por qué? Porque la violencia política de género no solamente se puede dar durante las campañas electorales, se puede dar antes, durante y después de las campañas electorales. En ese sentido, una de las connotaciones de alta visibilidad fue motivo de la violencia que sufrían las presidentas municipales o concejalas de Oaxaca, donde ni siquiera les dejaban ocupar el cargo, o ya ocupando el cargo no los dejaban desempeñar o no les pagaban. Entonces ahora este tipo de acciones están consideradas dentro de los ámbitos normativos. También aquí hay dato en 2018 de todas las víctimas de los asesinatos políticos, el 20% eran mujeres. En este momento, el 26% de las personas víctimas de asesinatos políticos son mujeres. Vemos aquí una tendencia muy preocupante al alza, y es que apenas estamos realmente entrando a las campañas. Falta todavía mucho por delante, pero creo que eso nos habla de un contexto particular. Creo que también es importante tomar en cuenta que la violencia contra las mujeres ocurre dentro de ese contexto particular, porque eso requiere otro tipo de mecanismos, de visiones y de respuestas por parte del Estado. O sea, es diferente tratar violencia contra las mujeres así, y es diferente estar lidiando con un contexto de violencia en la que se involucra el crimen organizado, en las que se involucran diferentes intereses y diferentes pues, estrategias finalmente de ciertos actores políticos que utilizan violencia como parte de sus estrategias políticas. Por otro lado, creo que también la violencia política contra las mujeres hay que leerla dentro del contexto de la violencia estructural que hay en nuestras sociedades y que tiene que ver y que se relaciona con las violencias que las mujeres vivimos y enfrentamos pues en prácticamente, ahora sí, todos los ámbitos de la vida privada, laboral, educativa, académica, cotidiana, al salir a la calle, o sea, donde sea realmente. Cuando hablamos de la violencia estructural, estamos pensando en todas esas relaciones generizadas de poder que están presentes en nuestras sociedades, que otorgan pues un poder desigual a ciertos grupos de personas, y en este caso les otorgan un poder mayor a los varones, y tradicionalmente les otorgan un poder a los varones sobre las mujeres. A consecuencia de ello, las mujeres pues tienen menor acceso al poder, y en general tienen menor acceso a todo tipo de recursos y oportunidades a las que podemos acceder, o las que están, digamos, a la disposición en nuestras sociedades. En este contexto, hay que reconocer que la violencia es posible gracias a la violencia contra las mujeres, es posible gracias a la existencia de ese poder, de esas estructuras desiguales del poder. Es posible porque las mujeres todavía no somos iguales en términos de capacidades de influencia sobre la vida política, económica, social de nuestras sociedades, y al mismo tiempo la violencia que se ejerce contra las mujeres sirve para perpetuar esa distribución desigual del poder. Creo que el hecho de qué tan arraigada está, uno de los ejemplos tiene que ver con lo que comentaba hace rato Carla cuando la preguntaron sobre la tipificación del delito de violencia política a nivel estatal. Con mi querida Flavia Friedenberg hemos hecho el año pasado un análisis justo de cómo iba la armonización de esas legislaciones estatales frente a la reforma de abril, y pues hemos encontrado que en realidad solamente 2 entidades
han cumplido con todos los parámetros que establece la ley general y que se establece también la ley modelo, y el resto pues, está deficiente en diferentes aspectos, en cómo conceptualizan, en mecanismos de protección que establecen, en articular un sistema integral de atención a los casos de violencia política en la entidad y en muchos, muchos otros, ¿no? Entonces, hay todavía esas resistencias muy presentes, muy fuertes en todos los ámbitos, incluyendo en el propio ejercicio y en la propia adecuación de la ley. Entonces, creo que tenemos que leer también la violencia contra las mujeres, violencia política contra las mujeres en ese contexto más amplio de diferentes violencias que sufrimos las mujeres, porque mientras la sociedad justifique ese lugar subordinado de la mujer, ¿no? Mientras sea común y extendido en todos los ámbitos ese trato diferenciado hacia las mujeres, también creo que va a ser muy difícil que logremos erradicar la violencia del ámbito del ejercicio de la política. Eso me lleva también a una reflexión justo sobre los mecanismos de los que disponemos, ¿no? Si entendemos la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto de la violencia política secas y en el contexto de la violencia estructural, podemos advertir que pues, estamos cortos de herramientas en realidad. ¿Por qué? Porque contamos, y hay que celebrar la legislación adoptada hace ya casi un año, que sí otorga, reconoce y otorga a las autoridades herramientas muy importantes, pero en primer lugar, mi preocupación es sobre qué tan efectiva llega a ser la ley, especialmente establecimiento de sanciones y tipificación de los delitos frente a los delitos. El ejemplo creo que más claro es el feminicidio. A pesar de la tipificación del feminicidio, no hemos visto ninguna disminución en la cantidad de las mujeres que llegan a ser víctimas, ¿no? de ese terrible delito. Por el contrario, los índices últimamente, últimos varios años ya están al alza, ¿no? Eso tiene que ver también, por supuesto, con otros problemas de capacidad institucional de la que hablaba Héctor hace rato, ¿no? de investigar, de sancionar, de cómo se da en general, cómo se articula la capacidad sancionatoria y penal de nuestro país. Podría decirse que muchos de los avances progresistas en materia de género en el marco legal son el resultado de un largo proceso de incorporación de la perspectiva de género que surgen como una demanda de la lucha feminista, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo todo lo que dijeron académicas a lo largo del siglo XX se empieza a incorporar en la legislación, o sea, se empieza a hacer visible este tipo de acciones, ya tenemos las leyes, pero estas estrategias políticas que tenemos, legales, están conviviendo paralelamente con procesos electorales como el del 2018, que hubo niveles de violencia muy altos. Lamentablemente, en el 2018 no existía un mecanismo para sistematizar los temas de violencia grave. Fue una empresa, se llama Etelec, la que en un momento dado estableció cuántas mujeres candidatas y cuántas directivas de partidos políticos sufrieron agresiones graves. También fue una organización social la que empezó a hacer estudios en redes sociales sobre el tipo de violencia y que ésta se manifestaba lamentablemente más en los ámbitos de carácter local, pero tenemos, digamos, un tiempo perdido porque no generamos estos parámetros, y estos parámetros que te hablan de intensidad y formas de violencia en un momento dado son muy buenos para poder diseñar una agenda pública. Pues ya entramos a la recta final, ya nos estamos yendo, pero pues antes de que se vayan, me gustaría que, pues en un minutito, sé que es una exageración de mi parte, pero pues me toca pedírselos, pues nos den un mensaje de cierre de esta mesa del día de hoy. Héctor. Felicitar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la iniciativa de este pequeño seminario. También felicitar a Jacqueline de una excelente conducción. Y sobre todo, quiero reconocer con Carolina y con Georgina que obviamente son mujeres que imponen, y yo reconozco también su especialización, el liderazgo que tienen y el conocimiento en temas de violencia política, que finalmente
son acciones que ustedes desde una vida profesional y personal las han impulsado y necesitamos muchas aliadas como ustedes para seguir avanzando. Yo diría que hay 3 temas de agenda que se deben de atender de manera inmediata. El primer tema es trabajar de una manera rápida en la difusión de los tipos penales. Son más de 100 conductas diferentes que pueden en un momento dado poderse configurar como tipos digamos como delito electoral, desde intimidar hasta la agresión física. Creo que ese es un tema de agenda que tiene que ser muy rápida. Si todo el mundo conociera estos tipos penales, algunos posiblemente inhibiría y otros invitaría a lo que es mi segunda propuesta. Hay que trabajar en temas de denuncia pública. Si no se denuncia, este tipo de actos podemos correr el riesgo que se vuelvan de la vida cotidiana. Hay que trabajar en este sentido porque sí es necesario que mujeres y hombres nos sumemos a una cruzada que tiene alta visibilidad en periodo electoral, pero que esto nunca debe terminar. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina. Pues yo quisiera sumarme a los agradecimientos de Héctor, a la facultad, a los organizadores, a ustedes por compartir estas reflexiones, por quienes nos están siguiendo. Y también coincido en esos 3 puntos de la agenda, ¿no? más urgentes. Primero, promover la cultura de denuncia. Es importante que las mujeres, las personas víctimas de violencia política de género la denuncien, pero también para facilitar esa cultura de denuncia es importante que las autoridades, la sociedad civil, la academia, les estemos explicando cómo hacerlo, cómo navegar a través de los diferentes mecanismos que existen, cómo preparar las denuncias, cómo reunir la evidencia, que ahí entran muchas cuestiones técnicas importantes que es necesario saber para poder hacerlo bien y pues tener una esperanza de éxito, ¿no? con esas denuncias. Y finalmente, me gusta la palabra cruzada, suena muy aguerrida, pero creo que sí, todas y todos necesitamos visibilizar esos problemas, necesitamos hablar de ellos, necesitamos dejar de normalizarlos y necesitamos estar todas y todos mostrando un rechazo absoluto a ese tipo de conductas y comportamientos para los cuales no puede haber lugar en una democracia que se supone que estamos queriendo vivir, construir y consolidar en nuestro país. Muchísimas gracias por la oportunidad de coincidir y charlar con ustedes esta tarde. Gracias, Carolina. Georgina. Pues igual me sumo a las felicitaciones a la facultad y sobre todo al equipo de trabajo, ¿no? Todas las personas que hacen posible esto, que de pronto no se ven aquí, pero hay todo un trabajo fuerte detrás para que esto funcione y entonces poco se menciona, pero vale mucho la pena lo que hacen. Y solamente mencionar, la violencia política contra las mujeres en razón de género, piénsenlo como es una pequeña rebanada para el análisis de una violencia, de un pastel amplio de violencias que enfrentamos las mujeres día con día. Es un tema que se tiene que atender ampliamente y recordar que las violencias tienen vasos comunicantes. Aquí de pronto nada más lo analizamos así en cortes analítico de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero hay más. Tiene que ver con los feminicidios, tiene que ver con la violencia que están enfrentando las y los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos. Entonces, bueno, tenemos que analizarlo y bueno, pues igual me sumo a que se siga difundiendo la cultura de la denuncia, pero sobre todo que haya también un acompañamiento a todas las que pudieran ser víctimas directas o indirectas y que ya nunca más lo vivan desde la impunidad. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos y muy buenas noches. Hasta pronto.